en información de la ciudad de Santa Fe y para esto nos metemos en una comunicación. Tenemos en línea a la concejala del Partido Justicialista, Jorgelina Mudaliel. Jorgelina, Andrés Batistela te saluda y muchísimas gracias por atendernos. Ya la tenemos ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Cómo andas, Andrés? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Para charlar particularmente del aumento del boleto del colectivo en la ciudad de Santa Fe, porque primero fue 1.700, después fue 2.100, y esto prácticamente ¿en cuándo? En 3 semanas, en un mes. Entonces, la pregunta es, Jorgelina, desde el Consejo, ¿qué se puede hacer o qué están haciendo ustedes para, bueno, tratar de ponerle algún freno a esta situación? Bueno, como bien dijiste, el boleto no para de aumentar y en lo que va de la gestión del intendente Poletti ya van 8 aumentos Ujú. y él dice que el porcentaje de aumento es en un 700%. Nosotros decimos que es en un 800% porque depende de la tarifa que uno lo mire. Ahora pusieron una tarifa frecuente, es una manera también de tapar un poco ese aumento y hay maneras de evitarlo si el intendente prestaría atención a todas las propuestas legislativas que hacemos los concejales, que para eso estamos. Claro. Nosotros somos un órgano legislativo, proponemos, presentamos proyectos, el municipio ejecuta, y hay una serie de propuestas que venimos haciendo desde hace tiempo. Nosotros en febrero de este año presentamos el tope al aumento del boleto, del incremento del boleto, que analizaba distintas variables medidas por el IPEC, que es el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, donde teníamos en cuenta el IPC, que es lo que mide la canasta, la inflación, hablando en criollo, que los precios de los productos de la canasta básica, como así también las paritarias de los empleados de comercio, de los empleados municipales y de los empleados de la administración central de la provincia, los empleados públicos provinciales, teniendo en cuenta que los aumentos también tienen que darse de acuerdo a los aumentos que percibe el salario. Eso no pasa, nosotros tampoco en el Consejo tenemos facultad de decidir el precio del boleto desde hace tiempo, desde la gestión del intendente Barleta, que bueno, que es la misma gestión que está ahora, Sí. sacaron esa facultad. También la concejala Quiroz presentó un proyecto que nosotros acompañamos con Jorge Fernández y otros concejales. Nosotros presentamos el tope de boleto en febrero, teniendo en cuenta que si hoy se hubiese tenido esas variables en consideración, tendríamos un boleto de 1.700 pesos y no de 1.900 con boleto frecuente o con 2.111 pesos con la tarifa plena, que Ujú. encima el día que lo aumentan no avisan. Sí. La gente se levantó, apoyó la sube, se enteró ahí, y nosotros también por los medios. Eso nos parece que es una gran insensibilidad por parte del intendente. Ujú. Y frente a la situación de que no escuchan al Consejo Municipal y que como tienen mayoría pretenden que sea una escribanía o que todo lo que ellos presenten salga sin ningún tipo de discusión, en la última sesión presentamos también un proyecto solicitando el congelamiento de la tarifa hasta diciembre del 2026, Mm. que también fue acompañado por otros concejales, y nos parece que tenemos que empezar a discutir en el Consejo Municipal el precio del boleto, como Sí. así también la movilidad en la ciudad de Santa Fe, que está en una crisis total. Claro, no solo el costo del boleto, sino también los recorridos, las frecuencias. Pero si me decís, Jorgelina, que desde el año 2007, ¿no? Porque el intendente Mario Barleta fue en el 2007, es decir, que van a ser 20 años el año que viene, que se quitó la facultad de que los concejales puedan siquiera decir algo al respecto. Es decir, que entre el intendente o el ejecutivo municipal y las empresas deciden cuál va a ser el boleto, cuáles van a ser las frecuencias, cuándo se van a cambiar los coches, etcétera. Eso queda entre una reunión bilateral y se terminó el asunto. Así es, sacaron esa facultad en el año 2009, que era en su mandato, Ujú. como así también veíamos que en la ordenanza 11.580, que es la última ordenanza, donde tenemos un sistema de movilidad precario, que no se licita, que no tiene ningún tipo de propuestas superadoras para el usuario, porque aparte aumenta el boleto, pero disminuye la frecuencia, en horarios picos, hoy hay muchas problemáticas con respecto a la movilidad. Sí. A su vez, meten el SEON con un argumento de que la gente tiene que dejar de utilizar el vehículo particular para volcarse al transporte público pensando que viven, no sé, en Finlandia, en una ciudad que no es la ciudad de Santa Fe, Sí. porque claramente nadie se va a volcar al transporte público teniendo en cuenta que no hay certeza ni de la frecuencia, que los coches no están en buen estado, que hay un montón de situaciones limitantes que interfieren en la vida cotidiana de los usuarios y que genera dolores de cabeza. Hoy una persona prefiere ahorrar, comprarse una moto, moverse en moto Claro. y no volcarse al transporte público porque es caro,
porque hay poca frecuencia, porque encima tenemos hoy un sistema SEOM que, como te decía, se tiene que complementar con el transporte público como sucede en ciudades donde el transporte público funciona, pero acá no es la situación que estamos atravesando, por eso queremos que la movilidad se discuta, tenemos ciclovías y bicisendas que no conectan, sí. Tenemos un boleto caro, tenemos un sistema que genera que muchas personas hoy tengan un gasto, o sea, todas las decisiones que está tomando el intendente vienen a complicarle la vida a los santafesinos y santafesinos. No hay ninguna propuesta. Trasladar y habitar estas ciudades lo hacemos de manera problemática, porque también hay discursos que tienen que ver con que la ciudad esté iluminada, con que se están arreglando los baches, sí, pero eso puede suceder en el micro y macrocentro. Si transitamos al norte de la ciudad, el oeste, seguimos con las mismas problemáticas desde hace tiempo, y dijiste algo muy importante, Andrés, que va a ser 27 años que está este frente político en la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, y es el mismo frente, van cambiando las figuritas de turno. En un momento fue el periodista, después buscaron al médico que se hizo conocido por ser el vocero de una pandemia, porque no era el quien gestionaba la pandemia la gestionaba un ministerio de salud, claro, del gobierno provincial de la gestión anterior de Perotti, y se tomó una decisión que los voceros de la pandemia sean los directores de los hospitales públicos de las 5 cabeceras de la provincia. Por lo tanto, al actual intendente fue el vocero por ser el director del CUYE, claro, y eso hizo que se gane un conocimiento en la sociedad. Fue una decisión en ese momento para que los vecinos y vecinas tomen los recaudos necesarios para no contagiarse, el tema de la vacunación, bueno, todo lo que vimos con la pandemia, que parece que fue hace un siglo, pero fue una realidad y sucedió. Bueno, eso hizo que el intendente Poletti salga en los medios y sea el vocero de una pandemia que no gestionó, y yo esto lo digo siempre porque por ahí muchas personas volcaron su confianza en su figura a partir de la gestión de una pandemia que él no gestionó. Y eso me parece importante decirlo porque hubo un Ministerio de Salud provincial y nacional que gestionaron la pandemia. Y eso también, siempre que tengo la oportunidad, lo recuerdo, porque me parece que estamos en un momento donde la posverdad es la verdad que todo el mundo repite, pero hay hechos que determinan y hay verdades que tienen que ver con la realidad que vive la gente en la ciudad de Santa Fe, y sin duda no es la realidad que piensa ni el intendente ni sus funcionarios. Tocaste el tema SEOM, Jorgelina, y ahí hay una molestia importante entre los vecinos de la ciudad de Santa Fe, porque dejar el auto una mañana en un lugar con SEOM es prácticamente, son 10 lucas por día más o menos, y esto a lo que termina el mes es directamente la cuota de una moto, por lo menos, y hasta de un usado, te digo. Y esto atado a, por ejemplo, el valor de las multas, hay una sensación de se está recaudando demasiado y esa plata no se está viendo en la calle. ¿Qué nos pueden decir ustedes como concejales respecto a esto? SEOM, multas, plata que sale del bolsillo de los santafesinos, ¿que va a dónde? Bueno, esas son muchas preguntas que también le hacemos al intendente, porque la información, Andrés, no es tan fácil de obtener. Presentamos y pedimos una auditoría del SEOM, nos dicen que todavía es poco tiempo, no nos parece poco tiempo, porque de hecho, bueno, nosotros votamos en contra del SEOM, con sí. Jorge Fernández, que es el concejal de mi bloque, votamos en contra, eso siempre lo recordamos, porque además también los pliegos que planteaba el SEOM, el nuevo formato donde entra un privado que se lleva un canon del 35,5%, que metieron la licitación de unos semáforos inteligentes en ese pliego, que la gente que pedía una aplicación más ágil, poder cargar, no solamente en los pocos lugares que había, pero bueno, aprovecharon y llevaron adelante la privatización de este nuevo sistema, donde a su vez eliminaron los órganos de control y las auditorías externas que antes hacían con las universidades, con el viejo SEOM. Bueno, eso no está más, de la misma manera que había una comisión de seguimiento de concejales, eso tampoco está más, y nos parece una locura que justamente en el momento en que cambia un sistema, que entra un privado, que se lleva un canon, que obviamente ¿qué quiere el privado? Maximizar el beneficio para obtener lo que invirtió, y sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de información que nosotros podamos tener para mejorar el servicio, porque es caro. También el municipio se hizo cargo de licitar y pintar las dársenas que están despintando, en muchos lados la cuestión tecnológica también falla, se sumaron frentistas, no está claro las franquicias hoy para personas con discapacidad. Presentamos propuestas para ampliar, por ejemplo, en caso de frentistas que puedan estacionar en un radio de 5 cuadras alrededor, porque bueno, o sea, muchas veces te levantás, tenés 3 horas al día enfrente de tu casa y está ocupado, o sea, no podés poner un cartel, no podés hacer nada, y solamente podés estacionar frente a tu casa, en esa cuadra. Claro. Bueno, presentamos para ampliar ese radio
para mejorar por lo menos situaciones que tienen que ver con eso. También crea un fondo de movilidad donde se iban lo que recauda el SEOM para mejorar la estructura vial de la ciudad de Santa Fe, que a su vez también es un fondo de movilidad que se creó en las ordenanzas de las AP. Y bueno, eso también es una ficción, porque no sucede, no tenemos información de ese fondo de movilidad, cómo está operando hoy, estamos pidiendo informes que no nos responden. Eso también es importante decirlo, porque nosotros sin información no podemos controlar y mucho menos proponer. Claro. En ese sentido, siempre que tenemos la oportunidad lo hacemos. Propusimos varias instancias para mejorar el sistema que tenemos hoy, que no son escuchadas, de la misma manera que, bueno, presentamos para el boleto, de la misma manera que entendemos que la cuestión hoy de la recaudación excesiva del municipio, de cazar gente, porque están cazando gente, están a la pesca para complicarle la vida al usuario, para que sus ahorros se vayan en una multa. Tuve una comunicación la semana pasada, una situación de infracción, quien cometió la infracción se acercó al Tribunal de Faltas para hacerse cargo, obviamente, fue al otro día, para justamente solucionar y teniendo en cuenta que cuando es voluntaria el acercamiento, podés tener un descuento, podés tener facilidades de pago. Bueno, ¿qué sucedió? Solamente podía tener una facilidad si operaba con el Banco de Santa Fe o el Banco Credit Corp, y él tenía tarjeta de otro banco y nos plantea, che, yo quiero pagar, quiero estar al día, me hago cargo, pero también tirame un centro, facilitame alguna situación. Claro. Pagar 1 millón de pesos de un día para el otro, nadie tiene esa plata para hacerlo. Claro. Y nos parece que hay como una insensibilidad por parte del municipio frente a la realidad que vive hoy el santafesino, la santafesina, bueno, los argentinos en general, con la situación macroeconómica. Pedimos también que se puedan sacar turnos, que haya un ordenamiento para facilitar, pero bueno, lo que sí vemos es que están multando gente por estacionar a 20 centímetros del cordón de la vereda, por ejemplo, cuestiones que empiezan a aparecer con una eficacia recaudatoria total, y eso el vecino se da cuenta. En eso el municipio es eficaz, claro. En multar, perseguir y hacer que hoy los usuarios gasten sus ahorros en pagarle multas. En eso hoy están siendo eficientes, no así en las contraprestaciones que tiene que brindar un municipio para que la gente pueda trasladarse tranquila, para que puedan habitar la ciudad de Santa Fe sin tantas complicaciones. Hoy realmente la ciudad de Santa Fe presenta un montón de problemáticas que antes no existían y que hoy existen, frente a un municipio que tampoco reclama en Nación lo que nos corresponde de manera firme, porque si querés reclamar el fondo compensador tenés que judicializar. Plantean de que eso no va a servir. Bueno, no sé si no va a servir. De la misma manera que hay que llamar a licitación por el transporte público. Somos rehenes de empresarios que hoy no brindan un buen servicio, que le complican la vida a la gente y que el municipio atendiendo todo el tiempo esa demanda, pero no así la demanda de los usuarios, que lo único que reciben es un castigo en el bolsillo y una complicación a la hora de trasladarse a la ciudad de Santa Fe. Jorgelina, te agradecemos estos minutos, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Chau, chau. Jorgelina Mudayel es concejala del PJ en la ciudad de Santa Fe. Separamos y nos metemos en otra conversación.